Modelo económico. Un modelo económico es una representación del conjunto de estrategias que adopta el Estado para favorecer la economía de la nación. Suele referirse a determinadas variables clave, como por ejemplo tipo de cambio, metas de inflación, política fiscal, etc. En este video nos enfocaremos en el modelo de crecimiento económico hacia adentro, que se implementó de 1940 a 1982, el cual se puede representar en las siguientes tres etapas. La primera etapa es el crecimiento de inflación, el cual tuvo lugar de 1940 a 1958. El crecimiento económico logrado en este periodo estuvo acompañado de un constante proceso inflacionario que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. Este problema de origen económico con repercusiones de índole social será resuelto en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, quien implementó una serie de medidas que lograron abatir y mantener bajo control el proceso inflacionario, éxito conocido internacionalmente con el título de El Milagro Mexicano. De acuerdo a las condiciones políticas, económicas y sociales, cada uno de los regímenes mencionados diseñó proyectos políticos tendientes a solucionar los problemas heredados del gobierno anterior y, por otro lado, para fomentar el crecimiento económico, vehículo a través del cual se llegaría a la justicia social, idea claramente expuesta por Manuel Ávila Camacho al inicio de su gobierno. La segunda etapa es el desarrollo estabilizador, el cual tuvo lugar de 1958 a 1970, en el cual Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz representan los sexenios de desarrollo estabilizador, periodo que registró un incremento anual del Producto Interno Bruto alcanzando el 6.5%, mientras que la inflación creció solo el 3% anual en promedio. Para lograr estos niveles de crecimiento, el Estado continuó cumpliendo su papel central como promotor de crecimiento a través de la inversión pública, que llegó a representar el 45% de la inversión total. Además, siguió construyendo infraestructura y proporcionando al sector privado bienes y servicios producidos en empresas paraestatales a precios subsidiarios, con un importante incremento de la deuda pública. En esta etapa, la sustitución de importaciones pasa de producir bienes de consumo masivo a la producción de bienes intermedios, situación que muestra nuevos progresos en la sustitución de importaciones. Sin embargo, el crecimiento alcanzado en el llamado Milagro Mexicano, aunque sostenido, no fue equilibrado, pues mientras la industria manufacturera y el sector servicios crecieron de manera notable, la agricultura, silvicultura y pesca quedaron rezagadas. Lo mismo se observa si comparamos el desarrollo entre regiones, entre campo y ciudad, o entre sectores sociales beneficiados con el crecimiento económico. La tercera etapa es la etapa de crisis y agotamiento, la cual tuvo lugar de 1970 a 1982. En esta etapa el crecimiento económico de nuestro país, denominado Milagro Mexicano, pronto llegó a su fin, pues esta prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población mexicana, generando con ello una grave crisis en el campo mexicano, por lo que las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades pensando que allí encontrarían oportunidades de crecimiento, pero en realidad se generaron los llamados cinturones de miseria. Estos efectos sociales se agudizaron por las grandes diferencias sociales. La situación se hizo más compleja cuando el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de producción de alimentos y divisas y con ello un déficit en la balanza comercial. Esto significaba que cada vez era mayor la diferencia entre lo que México exportaba e importaba, es decir, se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. Aunado a esto, la capacidad de ahorro de los mexicanos se venía abajo, contrayendo aún más la economía. En estas condiciones, nuestro país se vio orillado a recurrir a préstamos extranjeros, cambiando drásticamente la suerte de la economía mexicana. Movimientos sociales en México durante el modelo de crecimiento hacia adentro. El desarrollo de la industria en México trajo consigo la expansión de las ciudades y con ello nuevas formas de vida urbana. Para finales de la década de los 40 y en el marco llamado Milagro Mexicano, se inició la majestuosa construcción de Tlatelolco, una populosa unidad habitacional que fue concluida a mediados de los 60.
Esta unidad habitacional ha sido simbólicamente representativa del fallido modelo económico y político del México a mediados del siglo XX. Es Tlatelolco el lugar que se vuelve testigo de uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país. Sí es cierto que el país durante el modelo económico experimentó diversas manifestaciones sociales de descontento, como el movimiento de las instituciones médicas, la guerrilla de Chihuahua, movimientos de maestros normalistas, los movimientos de la montaña de Guerrero, etc. Todos estos tuvieron en común que abanderaban la explotación del sistema en medio de la información sobre la Revolución cubana. Sin embargo, el movimiento clave que puso en jaque y cuestionó gravemente los desajustes económicos y políticos a consecuencia de los modelos implementados fue el movimiento estudiantil de 1968. El desenlace de dicho movimiento ocurrió el 2 de octubre con una cruel matanza y desaparición de centenares de jóvenes. El movimiento estudiantil señalaba la gran distancia que existía entre la visión de un Estado que se empeñaba en modernizar una nación bajo sus paradigmas de crecimiento económico y una población que subrayaba la incapacidad de este gobierno y a su vez lo desafiaba a un conflicto abierto. La incapacidad de negociación del gobierno mexicano y la sospecha de conspiración comunista que amenazaba la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en nuestro país llevó a que el ejército mexicano tomara las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. De esta manera, el 2 de octubre de 1968, reunidos los estudiantes en un mitin en la plaza de Tlatelolco, fueron atacados por el ejército mexicano. El hecho es significativo en la historia de México, porque evidenció la insuficiencia del Estado mexicano por encabezar una sociedad moderna, urbana y plural.